Bo día a todos e a todas. Damosdes a benvida a unha nova sesión da iniciativa Transformatec Sessions, impulsada polo Plan Digital Ente e organizada polo Centro Gallastec. Hoxe temos de novo unha sesión de DXC Technology titulada O mellor amigo do teu fillo será unha inteligencia artificial, co relator Adolfo Sanz, analista de datos en DXC. Antes de comezar, aconsellámoslles o uso de cascos para unha correcta audición da xornada, maximizar a pantalla para optimizar a visualización do contido e recargar a páxina se houvese algún tipo de corte ou interrupción. Ademais, recordámoslles que poden ir facendo preguntas a través do chat para trasladarllas ao relator ao final da xornada. Agradecemos, ademais, que cubran en internet o rexistro de asistencia. Moitas grazas e damos comezo á sesión. Benvido, Adolfo. Muchas gracias. Bueno, soy Adolfo Sanz, trabajo para DXC y bueno, en primer lugar quiero agradecerle a la Antega por la organización de estas jornadas que me permiten estar aquí charlando con vosotros sobre inteligencia artificial. Durante muchísimos años, la forma más habitual de interaccionar con los ordenadores era mediante teclado y ratón. Pero bueno, cada vez más es más habitual hacerlo mediante hablando con ellos. Los ordenadores ya nos escuchan. Entonces voy a simular una charla con el ordenador y a partir de ahí comenzamos a hablar de estas cosas. Hola, ¿qué tal? Me llamo Adolfo. Estoy muy bien, encantado de estar aquí con todos. Bien, pues podemos estar hablando con la máquina o simulando que hablamos con la máquina durante mucho tiempo, pero realmente la primera pregunta que nos podemos hacer es ¿quién está del otro lado? ¿Está una máquina? ¿Está una persona? Bueno, esta pregunta ya no es nueva, aunque la tecnología ha ido evolucionando, no es una pregunta nueva, pero bueno, en muchos casos será muy sencillo saber qué es una cosa u otra. Bueno, esto es un chatbot, empiezan a ser muy comunes dentro del mundo de atención al cliente. Bueno, es muy habitual que tengamos pues esto, en muchas páginas web, en servicios de atención al cliente, tengamos un agente que no sepamos si es una persona o sea una inteligencia artificial, ¿no? O un tipo de dispositivo que interactúa con nosotros. Esta pregunta, la primera vez que se planteó un científico inglés, Alan Turing, en el año 1950. Alan Turing es un científico muy relevante, un científico que hizo aportaciones en matemáticas, en física, en ciencias computacionales, clave para el desarrollo de la Segunda Guerra Mundial, porque ayudó a descifrar las comunicaciones de los alemanes, que realmente es muy posible que gracias a su contribución la guerra se acortase, ¿no? Entonces, bueno, Alan Turing en 1950, viendo la televisión, vio un programa que se llamaba El juego de imitación, en el cual el concursante estaba fuera de dos salas y en las salas había dos personas. Y el concursante tenía que averiguar, a través de las respuestas que le daban a las preguntas que él planteaba, si las personas que habían en las salas eran hombres o mujeres. Entonces, bueno, la única, para evitar sesgos de la voz o de la apariencia de la persona, las respuestas se daban por escrito. Entonces, Alan Turing pensó, si en vez de poner una persona dentro de la sala ponemos una máquina, ¿sería capaz de distinguirlo? Entonces, el test de Turing básicamente es eso, interaccionar con un ente que está del otro lado, al que no ves, con el cual solo te comunicas por escrito, y averiguar si a través de sus respuestas si es una persona o una máquina. El objetivo inicial del test era que durante 5 minutos tenías que interactuar con él y que, bueno, si el 70% de las respuestas que te daban eran compatibles con ser un ser humano, pues entendías que era un ser humano, ¿no? Entonces, bueno, el test realmente no es una cosa que mida la inteligencia de las máquinas, sino que mide la forma de expresarse, la capacidad que tiene una máquina para desarrollar lenguaje como un ser humano, ¿no? ¿Cómo podemos saber si...? Bueno, vosotros habéis hecho muchísimos test de Turing en vuestra vida. Los CAPTCHA son test de Turing, en realidad. Habéis hecho cientos y cada vez os habéis dado cuenta de que son más difíciles, ¿no? ¿En qué se basan los CAPTCHA? Pues en deformar letras o poner imágenes o hacer cada vez pruebas más complicadas, ¿no? De manera que a una máquina le sea difícil resolver el acertijo y a una persona, pues bueno, cada vez es más difícil porque hay que hacer sumas o hay que... Este último CAPTCHA lo vi esta semana, te va poniendo letras sobre un fondo muy extraño
y tienes que ir poniendo la secuencia que te aparece, el orden de secuencia que te aparece, ¿no? Entonces, cada vez son captchas más complicados. ¿Por qué? Porque los aparatos que están del otro lado, las máquinas, los programas que se ejecutan, cada vez son más complejos. Entonces, bueno, los captchas se utilizan en seguridad y en temas, para autenticar, para asegurar que la persona que quiere entrar en un recurso es un humano, pero bueno, cada vez son más complejos porque porque realmente las máquinas han evolucionado. ¿Cómo vemos esto en las películas? Bueno, pues una evolución natural del test de Turing es la que se mostró en el año 1984 en Blade Runner. En Blade Runner pues tenemos un futuro, el futuro ya es pasado para el día de hoy, el futuro de Blade Runner era el año 2019, y en 2019 había replicantes. Los replicantes son androides con aspecto humano, pero que no son naturales, son máquinas con aspecto humano. Entonces, la misión de Deckard, de Harrison Ford, es identificar a esos replicantes y retirarlos. Y para eso utiliza una especie de test de Turing. Habla con ellos y analiza sus reacciones. Bueno, vamos a verlo ahora mismo. ¿Le importa si fumo? Eso no afectará al test. Bien, le voy a hacer una serie de preguntas. Relájese y contéstelas lo más sencillamente que pueda. Es su cumpleaños y le regalan una cartera de piel. No la aceptaría. Y además denunciaría a la policía a la persona que me la regalara. Tiene un hijo. Este le enseña su colección de mariposas y un frasco de arsénico. Lo llevaría al médico. En el cine tenemos un montón de inteligencias artificiales. Es muy habitual que las películas de ciencia ficción futuristas pues introduzcan estas figuras, ¿no? Un robot con apariencia más o menos humana, en general casi siempre muy humana, y que interacciona con los hombres no solo a su servicio, sino pues muchas veces poniéndolos incluso en riesgo, ¿no? Tenemos un montón de referencias, desde Terminator hasta R2 y C3PO, que realmente R2 es de los poquitos robots que hay aquí que no tienen apariencia humana, ¿no? Es razonable pensar que aunque la evolución nos ha llevado a hacer el cuerpo que tenemos ahora, pero que para hacer determinadas tareas el cuerpo humano no es el más eficaz ni el más eficiente. Entonces, lo más probable es que las inteligencias artificiales, cuando se integren con robots, pues no tengan el cuerpo humano. Para hacer determinadas tareas no necesariamente tengan que tener el cuerpo humano, ¿no? Entonces, bueno, tenemos ¿qué tienen en común estos robots, estos androides? Pues que realmente valen para todo. Son inteligencias que casi son como humanos, casi. O cuidan a los hombres, o exterminan a los hombres, o están al servicio de los hombres, ¿no? Entonces, bueno, pueden pensar las máquinas. De nuevo, Turing se propuso esta pregunta ya en los años 50, ¿no? Y lo primero que se plantea es, bueno, vamos a definir qué es inteligencia. ¿Qué son máquinas, desde luego, pero qué es inteligencia, ¿no? Y qué es inteligencia ya es un término, sin hablar de inteligencia artificial, hablar de inteligencia es complicado, ¿no? Es capacidad para entender, para resolver problemas. Hay una definición bastante amplia, no es una definición sencilla de hacer, ¿no? Y bueno, ¿qué podríamos decir en general de inteligencia? Bueno, pues coger información y utilizarla para resolver algún problema. Por ejemplo, podría ser una definición más o menos útil. ¿Y qué es la inteligencia artificial? Bueno, pues la disciplina científica que se ocupa de los programas de crear y de mantener y de plantear programas informáticos que ejecuten operaciones similares, comparables, a las que podría realizar una mente humana, ¿no? Entonces, bueno, el aprendizaje o el razonamiento lógico, pero no solo eso, sino temas éticos, morales incluso, son temas que ya se plantean a día de hoy. El desarrollo que está teniendo estos últimos años, los temas relacionados con inteligencia artificial, nos lleva a tener que plantearnos cuestiones que cada vez son más profundas y más complejas, ¿no? Esta es un poco la evolución de la inteligencia artificial desde los años 50, desde el test de Turing, hasta prácticamente el día de hoy. Durante la charla voy a hablar de algunas de estas referencias, como el invierno de la inteligencia artificial, un periodo que hubo entre los años
70 y 90, en los cuales pues, parecía que todo lo que estaba relacionado con inteligencia artificial pues, que no iba a llegar a ninguna parte, ¿no? Que era una vía de investigación o desarrollo con muy poco prometedora, ¿no? Y bueno, ya veis que no ha sido así y cada vez tenemos esta imagen acaba en 2017, pero desde 2017 hasta el día de hoy han pasado muchas cosas, ¿no? ¿Dónde hay inteligencia artificial? Pues ahora mismo casi en todos lados, desde luego en los teléfonos que tenemos, con los cuales ya les hablamos y hacen fotos cada vez más complicadas, utilizando filtros y capacidades de casi milagrosas, ¿no? El otro día vi un móvil que te permite hacer una foto de la luna y la luna sale enorme, o sea, una foto con una definición es estupenda. Bueno, los auriculares que llevamos, que muchas veces hace la cancelación de ruido, entonces se te escucha muy bien aunque estés hablando en medio de la calle. Los aspiradores, los robots aspiradores que recorren la casa y van buscando, hacen un mapa de la casa y buscan la manera de aspirar toda la casa, optimizando su tiempo de carga y siendo conscientes de cuánto le falta para que se le acabe la batería para volver a recargarse. Móviles, televisión, asistentes de voz, el Siri, Alexa, cualquiera de estos aparatos. Programas de edición de fotografía, cámaras de vigilancia que te permiten distinguir formas que parecen humanas o no parecen humanas para evitar falsos positivos, desde luego coches autónomos. Bueno, todo esto, la inteligencia artificial ya es algo que está en nuestra vida, ¿no? Lo que tenemos ahora mismo es una inteligencia artificial estrecha. Tenemos programas o tenemos dispositivos que son capaces de hacer una tarea, pero a veces muy bien, a veces mucho mejor que un hombre. Realmente la inteligencia artificial y todos los dispositivos robóticos que se han ido desarrollando estos últimos años en ocasiones superan al hombre para hacer algunas tareas, por ejemplo, identificar patrones, por ejemplo, ser capaces de hacer cuentas o operaciones matemáticas. Pero todas las inteligencias artificiales que hemos visto en el ejemplo anterior pues son inteligencias artificiales estrechas, ¿no? A diferencia de una inteligencia artificial general, que es un poco lo que veíamos en la película, ¿no? Una inteligencia artificial que sea capaz de hacer cualquier tarea tan bien o mejor que un hombre, ¿no? Porque la superinteligencia artificial, que sería el siguiente escalón, sería ya una inteligencia artificial que superase las capacidades humanas, que fuese mucho más. Una inteligencia artificial de ese tipo nos vería a nosotros como nosotros podemos ver a un delfín, un chimpancé, seres pues, con ingenio, con talento, pero que no llegan a su nivel de sofisticación. Entonces, bueno, realmente esta es una imagen de HAL, de la película de 2001, de Una odisea en el espacio, que, bueno, que es especialmente inquietante. Si no habéis visto la película, os la recomiendo. ¿Por qué estamos hablando ahora de inteligencia artificial? Bueno, pues como os decía, durante los años 70, 90 hubo un invierno, ¿no? ¿Y por qué pasó eso? Pues realmente porque, aunque había modelos matemáticos y había modelos computacionales que sí que eran, bueno, pues que empezaban a pensar sobre este tipo de cosas, pues no teníamos ni capacidad de computación, ni datos suficientes, ni almacenamiento suficiente. Ahora mismo los ordenadores se han desarrollado de una manera tremenda, hay una ley de desarrollo de cada año y medio más o menos la capacidad de computación se dobla, tenemos ordenadores cada vez más rápidos, con discos duros más amplios, el precio es más barato también. Entonces, bueno, esos dispositivos se han puesto a disposición de muchísima gente. Tenemos muchísimos datos, en Internet nos permite almacenar información y disponer de información. Es importante para los sistemas de información de inteligencia artificial disponer de datos para entrenarse. Y ahora mismo en Internet tenemos miles de millones de fotos de gatitos o de robot o de lo que queramos para entrenar nuestros modelos, ¿no? Entonces, bueno, es un momento singular para la inteligencia artificial en el sentido de que, aparte de la tecnología, que más o menos podía existir desde hace unos cuantos años, se ha ido refinando de manera que ahora que es realmente útil, ¿no? Cuando hablamos de inteligencia artificial es inevitable pensar en redes neuronales, ¿no? Aunque no toda la inteligencia artificial son redes neuronales, hay sistemas expertos, hay conjuntos de reglas de asociación, desde luego hay técnicas de clustering, bueno, hay muchísimas técnicas. Realmente las redes neuronales es un modelo tan versátil y tan potente que es inevitable hacer esta relación, ¿no? ¿Qué es una red neuronal? Bueno, pues una red neuronal al final son una serie de nodos, de neuronas,
que simulan un poco el comportamiento del cerebro humano, ¿no? Por eso se llaman redes neuronales, ¿no? Al final, a una red neuronal, a través de la capa de entrada, se le dan, se recibe los impulsos, los estímulos que quieres tratar. Hay una serie de capas intermedias que están ocultas, en las cuales va recibiendo información y trabajando con ella de manera muy opaca. Es imposible saber qué es lo que piensa la máquina por aquí. De hecho, en alguno de los estudios que se está haciendo ahora es intentar entender cómo funcionan realmente las redes neuronales, ¿no? Y se sacan datos que hay por aquí y se asimila un poco a los sueños, ¿no? El procesado que va haciendo las redes neuronales en su interior, si se sacan muchas veces las redes neuronales se utilizan para clasificar imágenes o para hacer tratamiento de imágenes, ¿no? Y si se obtienen datos intermedios, bueno, pues es un poco como los sueños, ¿no? Si a una red neuronal le quitas la entrada y le pasas datos un poco aleatorios, la red neuronal intenta jugar con ellos, intenta más o menos soñar. No es un sueño, no son conscientes, pero bueno, hay investigadores que lo han asimilado a eso, ¿no? Una vez que hace todo el procesado, pues lo que da es una salida. ¿Qué es lo que buscamos realmente nosotros? Bueno, pues tenemos un problema, tenemos una serie de datos que tenemos, a partir de una entrada tenemos una salida, pues tenemos un modelo de este tipo, y lo que buscamos es una función matemática que responda a ese modelo, que ajuste a ese modelo, ¿no? Lo que buscamos es hacer una predicción, de manera que yo le paso un dato de entrada y espero obtener una salida. Al final lo que queremos es hacer modelos predictivos, pues bueno, como ¿no? Un modelo predictivo que no siempre acierta, ¿no? Bueno, realmente esta es una imagen del partido de Rafa Nadal en el Open de Australia, cuando después de haber perdido los dos primeros sets empezó perdiendo el tercero. Bueno, pues en ese momento se mostró un gráfico en pantalla que le daba un 4% de posibilidades a Rafa Nadal para ganar. No creo que la máquina se haya equivocado, realmente las posibilidades de Nadal en ese momento eran francamente escasas, y un 4%, tal y cuando el partido, aún me parece incluso optimista, ¿no? Muy pocas personas, no solo inteligencias artificiales, sino muy pocas personas hubiesen apostado por Rafa Nadal en ese momento, ¿no? Bueno, os voy a dar un poquito de matemáticas, voy a intentar explicaros cómo funcionan las redes neuronales de manera muy por encima, ¿no? Bueno, pues si tenemos una neurona, esto es el modelo más básico de red neuronal, una neurona, una red neuronal con una sola neurona. Vamos a tener una serie de entradas, una serie de pesos y una salida. ¿A qué me refiero con pesos? Bueno, vamos a poner el ejemplo de querer hacer un batido. Si queremos y diseñamos un sistema para hacer batidos, pues bueno, tenemos la entrada, el X1 puede ser la leche, el X2 puede ser el azúcar, el X3 puede ser nata, y el X4 pues puede ser fruta. Pues supongamos que el X4 es piña. Si quiero hacer un batido de piña, tendré que ir cogiendo cada uno de los elementos y dándole un peso, echar una cantidad. Tendré que echar una cantidad de leche, una cantidad no tan grande de azúcar, una cantidad de nata, puede ser que sí o que no, en función de cómo nos guste más, y desde luego si queremos hacer un batido de piña, pues algo de piña, ¿no? Entonces lo que hace la red neuronal, la salida, la I, pues es la multiplicación, el peso, vamos ponderando el peso, bueno, más un valor constante que no vamos a considerar durante esta discusión. Entonces, una vez que tenemos que llega toda dentro de la neurona, hay dos fases. Una, la suma, transferencia, la función de transferencia, que es básicamente esta suma ponderada de cada uno de los elementos, y luego a esa suma le aplicamos una función de activación, y eso nos da la salida. En el ejemplo más simple tendremos una única salida, que sería ya lo que sería el batido. En el ejemplo más complejo, más habitual ahora mismo, de redes neuronales con varias capas, esa salida sería pues la conexión con otras neuronas, ¿no? Con la siguiente capa de neuronas y con cada una de las neuronas, ¿no? ¿Dónde está la clave de las redes neuronales? Bueno, pues que la función de salida es una función no lineal. Es una función no lineal. Entonces, bueno, si nosotros vamos aplicando diferentes pesos y obtenemos diferentes valores, la función de salida, en este caso, una muy simple. Bueno, ¿a qué me refiero cuando hablamos de funciones lineales? Una función lineal es una función que corresponde a una recta. Y es igual a 2x, por ejemplo, quiere decir que lo que metamos va a salir el doble. Si x es igual a 1 tenemos 2, si x es igual a 5 tenemos 10, si x es igual a 15 tendremos 30.
Una función no lineal es cualquier función que no corresponde con una recta, pues cualquier curva. La función exponencial, que tanto se ha hablado estos últimos años de la propagación exponencial, pues una función que cada vez, a medida que evoluciona, va creciendo más rápido. Pero no tienen que ser solo funciones hay funciones muy diferentes que no tienen una forma tan homogénea, ¿no? Esta función que se llama ReLU es una función que con valores por debajo de 0 da 0 y con valores por encima de 0, con valores positivos, da el mismo valor que la entrada. Entonces, si tenemos la función, nuestro valor, la y es un valor negativo, menos 1,32, aquí sería estupendo que tuviésemos públicos porque le preguntaría, ¿qué valor debería salir? Bueno, pues como es un valor negativo, la función ReLU de menos 1,32 es 0. ¿Para 3,48? Pues sí, 3,48. ¿Para 0,42? 0,42. ¿Y para menos 0,58? Otra vez 0. Realmente hay varias funciones de activación, hay funciones como esta, como la sigmoidea, que cualquier valor lo comprime entre menos 1 y 1, y que por esta parte central pues es casi lineal, y luego se desvía de esa linealidad, que ofrecen otros valores, ¿no? Pero la función ReLU, por cuestiones a las cuales no voy a entrar ahora, pero que son interesantes, son claves para el desarrollo de redes neuronales, es la más utilizada, ¿no? Bueno, una vez que hemos medido los pesos y que hemos tenido la función de activación que elijamos, ha dado una salida, entonces, bueno, ¿qué es lo que hacemos con el modelo? Vamos a entrenarlo. Entrenar y entrenar el modelo. ¿A qué me refiero con entrenar? Bueno, pues lo que me refiero es que vamos a tener que ir ajustando los diferentes pesos. Nosotros al principio tenemos una red neuronal con una serie de valores aleatorios para los pesos, entonces el entrenamiento de redes neuronales consiste en ir a ajustar esos pesos. En el ejemplo que os ponía antes, si tenemos una red neuronal para hacer un batido, pues tenemos que ir ajustando la cantidad de leche que le echo, la cantidad de azúcar, la crema, si le echo limón, si no le echo limón, si meter un poco de plátano haría que el batido fuese más sabroso, ¿no? Entonces, vamos ajustando el modelo. ¿Cómo hacemos ese ajuste? Bueno, pues a través de un concepto que se llama retropropagar. Tenemos las variables de entrada, nos da un resultado y comparamos el resultado que obtenemos con el resultado que queremos obtener. Ese error lo vamos a ir retropropagando hacia atrás. Vamos a considerar ese error para ir modificando los pesos que tenemos. Y de nuevo lanzamos otra vez el modelo. Lanzamos el modelo otra vez y de nuevo vamos viendo. Es un ciclo iterativo, vamos haciendo varias veces, pero este ciclo tiene que tener un fin. ¿Qué pasa si sobreentrenamos? ¿Qué pasa si cogemos nuestro modelo y lo ejecutamos muchas veces con un conjunto de datos pequeño o con un conjunto de datos sea cual sea, no infinito? Bueno, pues que el modelo se va a ajustar demasiado a lo que nosotros le hemos enseñado. Bueno, aquí están los dos ejemplos, ¿no? Si entrenamos un modelo muy poco, pues no va a ser capaz de captar las sutilezas, las diferencias que existen en nuestro problema. Entonces, pues bueno, va a crear un modelo, por ejemplo en este caso una línea recta, que no va a ser capaz de comprender la complejidad del problema. Y si lo entrenamos muchísimas veces, pues se va a ir intentando adaptar de manera demasiado intensa al conjunto de datos que tenemos, ¿no? Entonces, bueno, no va a ofrecer la respuesta que uno esperaría, porque un dato que esté hacia arriba provoca que la curva se mueva mucho, ¿no? Esto es un problema, ¿no? Los datos, el conjunto de datos es crítico para entrenar a la red neuronal. Les voy a poner un ejemplo que fue hace unos cuantos años, una red neuronal entrenada por Microsoft y que la puso como un bot, lo que se llaman ahora bot de Twitter, pues un bot. Era realmente un programa que interaccionaba con el resto de personas de la red social, ¿no? Este TAI es el nombre que le pusieron, es Thinking About You. Pues bueno, duró en funcionamiento menos de un día, duró 16 horas. Su primer tweet fue: estoy encantada de estar aquí, los humanos sois super guays. Y en menos de 16 horas pasó de ese discurso a un discurso de Hitler tenía razón, un discurso xenófobo, racista, totalmente radicalizado. ¿Por qué pasó eso? Bueno, en ese momento llegaron y apagaron el experimento. Directamente, boom, quitaron a Tai, que realmente tenía un aspecto francamente creepy, bastante inquietante. ¿Por qué pasó esto? Bueno, pues que el conjunto de datos con el cual se entrenó Tai eran directamente los comentarios que
que le hacían a ella, ¿no? Entonces, bien porque hay mucho troll en el mundo de las redes, o bien porque hay gente que realmente piensa eso, lo que empezó a recibir Tai eran mensajes xenófobos, racistas, y aprendió eso, se adaptó a eso. No es un mal comportamiento de Tai, sí que es un fallo de diseño, no ser capaz de filtrar o de poner peso a algunas opiniones quizás, pero bueno, aprendió que los humanos eran racistas, xenófobos, o los humanos que habían interaccionado con ellas eran racistas y xenófobos, y consideró que todo su público era así. Más allá de las consideraciones técnicas, nos debería hacer pensar que una persona, un ente inocente, o algo inocente que no tiene prejuicios, en 16 horas se radicaliza de esta manera. Entonces, bueno, realmente el conjunto de datos es realmente importante. ¿Qué pasa si tenemos sesgos? Pues bueno, lo que ocurre con esta otra inteligencia artificial. Esa inteligencia artificial es el sueño del CSI, de las películas americanas. Las películas americanas te pasan una imagen así totalmente borrosa y llega el inspector al laboratorio de los científicos, que siempre van con bata y siempre son con gafas gordas y bastante frikis, y les dice: Johnson, de homicidios, tengo esta imagen. Necesito que la aclares. Entonces llega Johnson y llega el investigador y de manera mágica pues saca la imagen y encima de un reflejo saca la matrícula y la pistola y todo del asesino, ¿no? Entonces, bueno, realmente esta red neuronal lo que se entrenó fue para, a partir de una imagen de entrada, generar una imagen de salida, ¿no? Y realmente, bueno, luego aquí es la comparación que se utiliza para ver si realmente la red funciona bien o no funciona bien. ¿Qué pasó con esta red neuronal? Bueno, conocéis a Obama, si no lo conocéis, fue el presidente de Estados Unidos a principios de la década pasada. ¿Qué pasaría si le pasamos una foto de Obama a nuestro sistema? Bueno, pues pixelamos la foto de Obama y le pasamos a la red neuronal esa foto pixelada y obtenemos esta foto de un señor que no tiene nada que ver con Barack Obama. Si metemos más ejemplos, pues vemos que los resultados son francamente perturbadores, no es un escenario real. ¿Por qué pasa esto? Bueno, pues por un problema de la selección de los datos que hemos elegido para entrenar nuestro modelo. ¿Qué pasó con esta red? Que la entrenaron con fotos de personas blancas, caucásicas, y que en cuanto se encontró gente que no correspondía a ese perfil, no fue capaz de tratarlos de manera correcta. ¿El resultado de la máquina da un resultado comparable con lo que se esperaba? Sí, pero el conjunto de datos que hemos utilizado para entrenarlo no es significativo, no es amplio, no es correcto, y entonces la máquina no da una respuesta adecuada al problema que le planteamos. Bueno, veis a Barack Obama, veis a una actriz, Lucy Liu, y veis que no tiene nada que ver con lo que obtenemos. Bueno, ¿a qué se dedican las inteligencias artificiales en su tiempo libre, cuando se aburren y no hacen nada? Bueno, pues fuera bromas, las inteligencias artificiales se han ido utilizando para jugar, ¿no? Es muy habitual resolver problemas a partir de intentar entrenar a máquinas para resolver, bueno, pues problemas que tenemos, juegos, ¿no? Deep Blue fue el primer ordenador, no tanto una inteligencia artificial, sino un superordenador entrenado para jugar al ajedrez. Y Deep Blue le ganó a Kasparov al campeón del mundo de su momento, en el 96, en una serie de partidas controvertidas. Kasparov nunca reconoció la derrota, siempre dijo que no solo había una inteligencia artificial, sino había, bueno, una máquina, sino que había humanos interviniendo en ellas, ¿no? Kasparov decía que le había hecho un sacrificio de un peón y que cualquier máquina hubiese aceptado ese sacrificio, y que si no la aceptó tenía que haber sido porque un humano le dijo que no la aceptase, ¿no? Bueno, es muy controvertido, pero realmente el ajedrez, aunque es un juego apasionante y complejo, desde el punto de vista de las reglas es muy sencillo, es algo que puedes enseñar fácil a una máquina, y realmente es algo que se puede resolver mediante fuerza bruta. ¿A qué me refiero con fuerza bruta? Bueno, pues una máquina puede plantear los escenarios que va a haber a partir de los siguientes movimientos. Puede plantear un movimiento, pueden plantear varios movimientos, analizar los escenarios futuros que se plantean, elegir la mejor opción y jugarla.
realmente, ¿por qué? Las partidas de ajedrez habitualmente duran unos 40 movimientos y en cada movimiento pues hay unas 20-25 opciones posibles, ¿no? Entonces, bueno, es algo que se puede llegar a computar, a tener en la cabeza, ¿no? Una máquina puede llegar, tenemos potencia de cálculo suficiente como para tratar con eso. Hay otro juego de mesa, este juego de mesa se llama chino, se llama el Go. El Go se juega pues un tablero más grande, 19 por 19, y se dedica a poner piedras encima del tablero. Las piedras se ponen en las intersecciones. Y el objetivo del Go es ganar el 50% del tablero, y para ganar el tablero lo que haces es encerrar piezas rivales. Si ahora ponemos aquí la ficha negra, ganamos a la ficha blanca. Entonces, esa zona del terreno, una vez que se pone una piedra, ya no se puede mover, entonces tu objetivo es conquistar lo máximo, más del 50% del terreno. ¿Cuál es la diferencia del Go con respecto al ajedrez? Bueno, pues que el tablero es 19 por 19, es un tablero enorme, entonces las partidas habitualmente duran 200, pueden llegar a durar 200 movimientos, y en cada movimiento tú puedes colocar la pieza en muchos sitios. Es un tablero grande, con muchas posiciones. Entonces, bueno, pongamos que son 200 movimientos por partida y que en cada movimiento hay 300 opciones. Eso ya no es algo que pueda resolver un ordenador a base de fuerza bruta, a base de calcular. Entonces, lo que hicieron, se desarrolló una inteligencia artificial, una red neuronal, para aprender a jugar al Go. Y realmente en 2017 llegó a un nivel tan alto que fue capaz de ganar al campeón del mundo. El campeón del mundo, hay un documental de Netflix en el cual se cuenta la historia, se habla un poco de los aspectos computacionales y también del partido de Sheldon, se llama este jugador, que era el mejor jugador de la historia, bueno, el mejor jugador en ese momento y de los mejores de la historia, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Que realmente ahora los juegos de mesa, casi cualquier juego de mesa, los ordenadores, las inteligencias artificiales son mejores que nosotros ya. Pero no solo juegos de mesa, también videojuegos. Los videojuegos también, si tú entrenas una inteligencia artificial para jugar con un videojuego, va a jugar mucho mejor que tú. Entonces, ¿para qué se utilizan ahora este tipo de inteligencias artificiales o de redes neuronales? Los jugadores profesionales de ajedrez y de Go lo utilizan para entrenar. Lo utilizan como consejo, ¿no? Pero bueno, no solo se dedican a esto, ¿no? Aparte de los juegos de mesa y de los juegos de los juegos de ordenador, bueno, pues hay un concurso americano que se llama Jeopardy, que es un juego de inteligencia. Pero en vez de hacer preguntas, lo que haces, te dan respuestas y tienes que averiguar las preguntas. No es un juego, ahí tiene mucha importancia los dobles sentidos, los equívocos y todo eso, algo que los ordenadores tradicionalmente no han sabido resolver bien. Bueno, pues hace unos años Watson, una inteligencia artificial de IBM, compitió en el concurso y arrasó a sus competidores, a los dos mejores jugadores de Jeopardy de la historia del programa, pues les arrasó. ¿Qué queremos decir con eso? Que no solo calcular movimientos es algo que ya una red neuronal es capaz de hacer. Entender el lenguaje natural, lo que decía al principio, cómo hablamos con nuestros ordenadores, cómo hablamos con nuestros aparatos, es algo que cada vez está más presente, ¿no? Bueno, comparando un poco, aquí voy a comparar el cerebro humano con una red artificial y una red neuronal artificial, con la GPT-3, que es la red más compleja que tenemos ahora mismo. Y bueno, y también, bueno, pues con otras cosas, ¿no? No solo compararlo con la GP3 es lo adecuado en este caso. Como veis, ahora mismo todavía el cerebro humano tiene más neuronas y más parámetros que una red neuronal. Pero bueno, ya están más o menos en el mismo cerca, ¿no? Bueno, aquí está la sinapsis, realmente los cerebros, además de las neuronas, lo que importa son las conexiones, donde realmente se produce la maravilla del cerebro no es tanto en las neuronas, sino en las diferentes conexiones, ¿no? Y tenemos 10 a la 14, ¿no? Pues 100 billones de conexiones, de sinapsis. Para que os hagáis una idea, los parámetros, es decir, los pesos de cada una de estas redes neuronales, bueno, pues están ya en cerca del billón de parámetros, ¿no? Entonces, bueno, todavía el cerebro humano sigue siendo más amplio en sentido, pero bueno, al ritmo que va desarrollándose los elementos computacionales, eso será cuestión de tiempo, de poco tiempo en que sea superado.
Donde sí que va a ser difícil superar el cerebro humano es en consumo energético, y este es un tema del cual casi nunca se habla, pero es importante. El consumo energético que tiene entrenar un modelo de este tipo es tremendo, es bestial. O sea, para que os hagáis una idea, un cerebro humano pues consume al día como 20 vatios, y cada vez que se entrena este modelo se utilizan pues 10 billones de vatios. El impacto energético, la huella energética de un hombre, de un humano, pues durante un año son 16 toneladas de CO2. Aquí estamos hablando de 284 toneladas cada vez que entrenamos el modelo, cada vez que ajustamos sus parámetros para adaptarlo a un programa concreto, ¿no? Esto, estuve mirando un poco referencias, equivale a unas 200 casas durante un año, el consumo energético de 200 casas durante un año, y aunque era un dato que me pareció curioso, pues correspondería a como ir conduciendo de aquí a la Luna y volver. Entonces, es tremendo el impacto que tiene esto. Los seres humanos son pilas, las pilas que utilizan los seres humanos son francamente eficientes. Y si no habéis visto Matrix, pues podéis saberlo porque Matrix también hablan sobre el tema. ¿Dónde estamos ya claramente superados? Bueno, en capacidad de cálculo, en almacenamiento y en velocidad. Ahí el cerebro humano ahora mismo es ya inferior. Flops son operaciones flotantes por segundo, ¿no? Y bueno, la capacidad estimada del cerebro humano pues son 1 millón de billones, 10 a la 15, pero bueno, la capacidad de cálculo son 10 a la 23 petaflops, son 8 órdenes de magnitud por encima. La velocidad, bueno, pues un ser humano, los impulsos nerviosos se mueven a una velocidad de 200 MHz o equivalente a 200 MHz, y bueno, el ordenador de mercado más rápido pues tiene 5,5 GHz, ¿no? 9 órdenes de magnitud, 1000 millones de veces más rápido, ¿no? Y el almacenamiento, aunque este dato, saber cuánto almacena un cerebro humano, pues de 2,5 petabytes, entonces a la 18, bueno, Internet, si comparamos un cerebro humano con todo Internet, pues estamos hablando de zettabytes, son 1 millón de veces más que el petabyte. Bueno, aquí si queremos ser justos, no deberíamos comparar todo Internet con un cerebro humano, deberíamos comparar todo Internet con toda la humanidad. Y como somos 8.000 millones, todavía ganamos. Pero bueno, también os digo que esto es cuestión de tiempo de ser superado. La humanidad no debe centrarse en la guerra, la competición entre humanos y inteligencias artificiales, no se debe centrar en eso porque ahí vamos a seguir perdiendo siempre. Entonces, bueno, estamos en el siglo XXI, estamos ya en una revolución en una nueva revolución. Así como en el siglo XVIII la introducción de la máquina de vapor produjo una revolución industrial que revolucionó por completo la humanidad y cómo la humanidad podía pues obtener recursos. En el siglo XIX la producción en cadena optimizó eso. Durante el siglo XX automatizar, utilizar electrónica fue cada vez mejorando. El siglo XXI es el siglo del Internet de las cosas, de los dispositivos los que llevamos en los bolsillos, que van generando mucha información, del cloud, de Internet y del Big Data. Y esto abre una revolución enorme, ¿no? O sea, es una revolución en la cual la inteligencia artificial tiene muchísimo que aportar y que ver, ¿no? Esta revolución no solo es de los procesos, es una revolución conceptual, de hecho. Una persona como Ibai hace 30 años no estaría trabajando de lo que trabaja él ahora. Nos enfrentamos a un mundo en el cual hay profesiones nuevas totalmente que hace muy poquito tiempo no existían. Bueno, pues creador de contenido digital, especialistas en inteligencia artificial, todo lo relacionado con bioingeniería, con genética. Es un mundo en el cual va a tener una revolución enorme en los próximos años y va a aportar muchísima información útil para la humanidad, va a modificar la forma de cómo vivimos y cómo tenemos pues tratamientos personalizados, ¿no? La ciberseguridad es clave, todo lo relacionado con Big Data, bueno, pues todo eso supone un cambio enorme. Vosotros que todavía estáis, bueno, me refiero a los chicos que estáis en bachillerato y en FP, que estáis aquí y que me estáis escuchando y que estáis pensando qué hacer en vuestra vida, bueno, tenéis un mundo por delante lleno de posibilidades enormes. Si no sabéis qué queréis estudiar, cualquiera de estos campos va a ser un campo que en pocos años va a tener un desarrollo enorme, ¿no? Entonces, es un mundo lleno de posibilidades. Y igual que hay nuevas profesiones, hay nuevos conceptos, y conceptos que a día de hoy aún no podemos quizás ni imaginar. Para que os hagáis una idea, en el CERN, el superacelerador de partículas que hay en Ginebra,
Bueno, pues y en el Hubble es el telescopio que está en el espacio, que aún esta semana pues descubrió la estrella más lejana que se ha detectado nunca. Bueno, pues a partir de estas dos cosas tan ajenas, pues bueno, pues del CERN salió el Internet, el protocolo en el cual se está basado Internet, y del Hubble, por ejemplo, se desarrollaron un tipo de mamógrafos, a partir de los detectores del Hubble, un tipo de mamógrafos mucho más sensibles y que fueron capaces de detectar pues, tumores cada vez más pequeños y que fueron capaces de mejorar la calidad de vida de mucha gente. Entonces, a día de hoy, todavía ni siquiera podemos imaginar cómo va a ser la revolución que va a venir en adelante, porque hay tantas posibilidades que no siquiera nos podemos imaginar eso, ¿no? ¿Para qué vamos a utilizar la inteligencia artificial? Bueno, pues para cosas tan básicas como esto, para contar palés de material. Esto, que es una tarea que un ser humano tardaría un ratito en hacer, ya ves que una inteligencia artificial acoplada a un móvil lo hace en segundos, ¿no? Como os decía, las inteligencias artificiales, los robots que tenemos ahora mismo ya nos superan en muchas cosas. Hay tareas mecánicas, tareas repetitivas, tareas de precisión que un ser humano no puede hacer ya. Entonces, hay muchísimas profesiones que están condenadas a la desaparición simplemente por falta de eficiencia, porque no podemos competir con una máquina que no se enferma nunca, bueno, se estropea de vez en cuando, que no tiene que dormir por la noche, que no tiene que descansar el fin de semana. No tenemos que competir en ese sentido. Evidentemente, hay muchísimas otras cosas donde sí que los seres humanos van a poder aportar algo diferencial, algo que es totalmente diferente y que una máquina no va a poder a día de hoy y posiblemente mucho tiempo llegar a hacer, ¿no? Pero bueno, os voy a poner varios ejemplos de cosas que parecen muy lejanas y que ya van llegando. Asistentes virtuales, un poco como titulé la charla hoy, vuestros hijos, que a día de hoy os quedan en el futuro lejanísimos, chicos que estáis con 17, 18 años, pues los asistentes virtuales yo creo que van a tener muchísima importancia en cómo van vuestros hijos a interaccionar con ellos, ¿no? Un futuro que se puede plantear perfectamente es que cada vez que nazca un niño se le ponga una mascota, un juguetito, que esté atento a él, que esté atento y que vaya monitorizándole todo el tiempo, que vaya detectando la temperatura que tiene a lo largo del día, que sea capaz de anticiparse a sus enfermedades y avisaros para ponerle fármacos o para llevarlo a una revisión. Una mascota que escuche, igual que escuchan estos aparatos ahora mismo, que le escuche todo el tiempo, de manera que le va a conocer mucho mejor que cualquier otra persona. Va a ser podría ser una mascota que supiese tanto de él, mucho más que ningún otro. Y por tanto, una mascota que te conozca también y que sea capaz de organizar tu vida, ayudarte a llevar a los sitios, a pedir cosas, a cambiar tanto tu vida, que sea tu mejor amigo, que sea algo del cual no puedas prescindir. Es un futuro interesante e inquietante a la vez, ¿no? De qué manera, y que nos debe hacer reflexionar, ¿no? De qué manera dependemos ahora mismo de las máquinas y cómo podremos hacer esa dependencia, ¿no? Con respecto a las películas que vimos antes, el mundo de Wall-E, la película de Disney, es un mundo francamente que os aconsejo, si no habéis visto la película, os aconsejo que la veáis, ¿no? ¿Cómo está cambiando nuestra vida los asistentes virtuales? Pues tremendos. Ahora mismo en mi generación nos sabíamos de memoria el teléfono de muchísimos compañeros. Si yo quería llamar a mi amigo José, pues tenía que coger y marcar por teléfono, marcar 981, marcar, darle al botón al teléfono de rueda. Ahora mismo es muy poco, os sabréis, muy poquitos teléfonos. Entonces, bueno, ¿saberse teléfonos es útil? Pues a lo mejor no, pero hay cosas que sí que pueden ser útiles y a las cuales delegamos en la máquina. Bueno, no es bueno ni malo, simplemente es un cambio, una revolución, y nos enfrentamos a eso, ¿no? Nos enfrentamos a algo que va a cambiar el paradigma con el cual nosotros estamos acostumbrados a trabajar y que además, desde mi punto de vista, lo va a cambiar de manera muy rápida. La evolución va a ser cada vez acelerada. Entonces, bueno, debemos estar preparados para eso. No solo en farmacología, bueno, pues la alicina. HAL viene del ordenador que os ponía antes, del ordenador de 2001, ¿no? Bueno, pues se entrenó la red neuronal para analizar la estructura de las moléculas y de fármacos y ver cómo esa estructura de las moléculas se relacionaba con determinados antibióticos, ¿no? Desarrollar antibióticos nuevos es caro, es complicado y la industria farmacéutica en general
no invierte muchísimos recursos en ellos porque es una tarea complicadísima. Por otra parte, tenemos un problema enorme, que es la superresistencia que van ofreciendo las bacterias a los tratamientos convencionales. Entonces, ser capaz de que una red neuronal sea capaz de, a partir de un conjunto de datos que ya existen, analizar la estructura molecular y proponer medicamentos que sean eficaces, es una revolución enorme. Bueno, la alicina pues, todavía no es en uso terapéutico, está utilizándose todavía en ensayos preclínicos, pero bueno, es un mundo en el cual nos abre un montón de posibilidades, ¿no? En arte, bueno, pues Nvidia, que es una marca de tarjetas gráficas, desarrolló una inteligencia artificial que a partir del dibujo hecho así de manera muy básica creaba un dibujo totalmente maravilloso, ¿no? Aparte de la tontería esta de jugar con el Paint y de crear una cosa más o menos bonita, ¿para qué vale todo esto? Pues desde luego para los creadores de arte, para los creadores de contenido, tanto de películas como de cualquier otra, de series. Si sois capaces de pasar de aquí a aquí, imaginaos qué puede llegar a hacer una persona con un talento artístico, que puede llegar a generar o cómo puede apoyarse en esto. O sea, si yo, una persona que tenga que hacer algo para una película, puede partir ya de esto, en vez de empezar a diseñar todo esto y coger, si esto no le gusta, pues borro y creo otra, la cantidad de tiempo que gana para hacer una tarea donde la primera parte no es la diferencial, donde realmente lo diferencial es el toque genial que pone un creador de contenido, un dibujante bueno, una persona de este tipo, es importantísimo, ¿no? ¿Para qué se utilizan también las inteligencias artificiales? Bueno, pues para el diseño industrial. Con GPT-3, la inteligencia que os decía antes, bueno, pues se entrenó el modelo para ser capaces de escribirle: quiero un sillón con forma de aguacate, y que te genera pues te genera enseguida esta cantidad de resultados, ¿no? Me encanta que aparte en el aguacate mete un cojín conforme el color del hueso del aguacate, ¿no? ¿Qué pasa? Que esto es tan rápido que si tú le dices, ok, no me gustan, otro sillón con forma de aguacate, te va a generar otros 5, otros 10, otros 15. Entonces, bueno, y además te los va posiblemente un diseñador humano, pues tiene una serie de prejuicios, una serie de forma de pensar, que, bueno, pues un diseñador que no tenga esos prejuicios, que le hayas pasado todo lo que haya, un conjunto de datos tan grande que puede llegar a hacer conexiones nuevas, de identificar patrones nuevos, bueno, pues puede generar cosas realmente novedosas, ¿no? Estamos delante de esa revolución que viene por ahí. En la cocina, bueno, pues en cocina también se entrenó una red neuronal para, a partir de una foto, pues decir cuál es la receta. Bueno, pues en este caso, para que veáis que las redes neuronales no siempre son perfectas, esta imagen de un pesto de albahaca, pues la red neuronal lo que pensó que era una sopa de aguacate, y realmente pues te daba la sopa de aguacate, te decía cuál es el plato que proponía, los ingredientes que utilizaría y la forma de hacerlo. No lo he probado, pero bueno, realmente es una receta razonable. No sé si será buena o mala, pero es una receta razonable. No hace en las instrucciones que crea, el algoritmo que crea para crear la receta, el plato, bueno, pues tiene sentido. Entonces, bueno, habría que probarlo. Hay otro ejemplo de esto de Google. Google hizo uno con tartas y era muy parecido, ¿no? Es decir, crea tartas. Y bueno, y hay un vídeo en el cual se ve a los cocineros probando con cierto miedo, probando la tarta que sale, y bueno, es una tarta comestible, realmente no utilizaba cosas raras, ¿no? Entonces, bueno, tenemos un mundo por delante lleno de posibilidades, también en aspectos que nos parecían tan poco aplicables como la cocina. Pero uno de los aspectos donde sí que va a haber una revolución, y que una revolución tremenda, es con respecto a los coches autónomos. Las inteligencias artificiales aplicadas a coches autónomos van a modificar por completo el mundo. Ahora mismo no estamos tan lejos ya de poder disponer de un coche que se maneje él solo y que sea capaz de ir de un sitio a otro sin intervención humana. ¿Qué revolución supone eso? Bueno, pues ahora mismo el tiempo que pasa con todas las personas en un coche es un tiempo no perdido, ¿no? Se puede utilizar para escuchar podcasts. Yo, para hacer esta presentación, he escuchado varios podcasts de gente como Coffee Break, como Noosfera, varios podcasts que son muy interesantes, ¿no? Entonces, bueno, no es tiempo perdido, pero bueno, al final estás en el coche, estás concentrado, no puedes dedicar a hacer otras cosas, gente que habla por teléfono, bueno. Pero
Pero es que además, si dispones de coches autónomos que vayan de un sitio a otro y que se puedan colocar en las ciudades de manera no gratuita, pero no propietaria, podrías aligerar problemas como tráfico, contaminación, espacio en las casas, puntualidad. Ese tipo de cosas están por venir, ¿no? Desde luego afectará a profesiones como taxistas o conductores que quizás tengan que especializarse para algunas tareas. A lo mejor no es razonable pensar que a día de hoy que un coche autónomo pueda llevar una ambulancia o pueda pilotar una serie de vehículos, como un autobús escolar, por ejemplo. Pero bueno, eso es una revolución que tenemos que afrontar. Los coches autónomos introducen ya algo muy necesario, que es el concepto de ética de lo computacional. El coche autónomo tendrá que tomar decisiones cuando esté funcionando en situaciones límite. Si se va a producir un accidente, ¿qué debe hacer el coche? ¿Proteger a sus pasajeros o proteger a las personas que están fuera? ¿Qué cuenta más, la vida de una persona o de varias? Ese tipo de dilemas éticos ya están ahora mismo encima de la mesa de muchos desarrolladores de inteligencia artificial, porque aunque los coches autónomos posiblemente vayan a reducir la siniestralidad, porque son coches que van a estar conectados con el resto de coches, que van a ser capaces de anticipar con tiempos de respuesta muy rápidos, que posiblemente sean capaces de mejorar la circulación, presentan nuevos problemas que tenemos que resolver, y tenemos que resolver ya. Estos problemas no son problemas que podamos decidir dentro de 30 años, son problemas que mejor definirlos ahora y cuando llegue el caso real tener una solución previa. Si no pensamos en estos problemas hasta que sucedan, no vamos a poder ser capaces de resolverlos. Y bueno, ¿hasta dónde vamos a llegar? Bueno, ya para acabar me quedan un par de diapositivas. Pues bueno, no sé si conocéis a Boston Dynamics. Boston Dynamics es una empresa que se dedica a hacer otro tipo de robots. Querer pensar que la mejor no siempre es la mejor, pero bueno, Boston Dynamics en 10 años ha pasado de hacer unos robots que casi eran incapaces de andar a hacer robots que cantan, que bailan, que hacen parkour. Si este vídeo, al final he elegido un vídeo de los robots bailando, pero hay un vídeo de esta misma empresa de haciendo parkour que es estupendo, ¿no? Dando volteretas, saltando de un sitio a otro. Y también, si os queréis reír un poco de las máquinas, si buscáis Boston Dynamics Parkour Fail, veis las tomas falsas, ¿no? De cómo los robots de vez en cuando, durante el proceso de entrenamiento, no llegan a hacer las volteretas bien, chocan, caen. Entonces, bueno, tenemos un mundo en el cual ya existen este tipo de aparatos, ya existen este robotito tipo perrito, tipo jirafa, es capaz de abrir puertas, es tremendo. O sea, abre una cantidad de... ¿Para qué pueden valer todos estos? ¿Por qué es interesante tener aparatos de este tipo? Bueno, pues en situaciones, por ejemplo, si tienes que ir a una central nuclear a reparar algunos aparatos, bueno, pues en situaciones extremas podrías mandar un aparato de este tipo. Ya veis que las soluciones que ofrecen Boston Dynamics no solo son humaniformes, también existen otras soluciones que son más adaptadas para otro tipo de circunstancias, ¿no? Bueno, el vídeo están bailando un ratito y realmente es estupendo verlos bailar y la canción anima bastante. ¿Cuáles son los problemas que tienen también las redes neuronales? Bueno, pues que, como os decía, cualquier dispositivo, cualquier tecnología o cualquier conocimiento que haya desarrollado el ser humano puede ser utilizado para el bien o para el mal. Y necesitamos tener un espíritu crítico. Cualquiera de vosotros ahora mismo está expuesto a las fake news, y un ejemplo más de esto, pues eso es, bueno, pues esto. Está una red neuronal que te permite cambiar la imagen de un actor. Este es 007, Sean Connery, y este es Burt Reynolds. Entonces, bueno, ahora mismo en el vídeo que acompaña esta imagen, pues se puede ver cómo, bueno, pues no es toda la película, pero sí varias imágenes ponen a Burt Reynolds en lugar de Sean Connery, ¿no? Pensad las posibilidades que tiene eso. Pensad cómo sería vuestra película preferida sin un actor que os gustase, o cambiando un actor por otro, o cómo podría ser hacer una película en la cual pongas a un figurante, a una persona con unas características y que la sustituya pues un actor que haya fallecido, o mezclar actores como Humphrey Bogart con Tom Cruise. Puedes hacer una cantidad de cosas enormes.
pero eso nos hace cuestionar la realidad, nos hace cuestionar lo que estamos viendo. Preparando esta charla, ayer encontraba un vídeo de Zelensky diciéndole a su pueblo ucraniano que se rindiese. Entonces, ¿hasta qué punto nos tenemos que fiar de lo que realmente vemos? Es muy importante que desarrolléis un espíritu crítico, que vosotros, como jóvenes que estáis a punto de empezar a trabajar y que os enfrentáis a un montón de estímulos, en un momento en el cual cada vez es más inmediato todo, más rápido, bueno, pues que seáis capaces de tener un espíritu crítico y de cuestionaros, de ir a las fuentes, de pensar en realidad si lo que estáis viendo es cierto o no es cierto, si es real o si está sesgado de una forma. Desde luego esto es un caso extremo, pero muchas veces los periódicos, los medios de comunicación, las redes sociales, dan una visión parcial de la realidad, una visión sesgada. Y como pasaba antes, cuando tienes datos sesgados, obtienes respuestas sesgadas. Entonces, bueno, depende de vosotros también tener esa capacidad crítica, ¿no? Y bueno, para acabar la charla os voy a poner un trocito de la película de la Guerra de las Galaxias, creo que es el Imperio Contraataca, sustituyendo a Luke Skywalker por otro actor. Espero que os guste. I saw a city in the clouds. Friends you have there. They were in pain. It is the future, you see. Future. Will they die? Difficult to see. Always in motion is the future. I've got to go to them. Decide you must, how to serve them best. If you leave now, help them you could, but you will destroy all for which they have fought and suffered. ¿A qué nos enfrentamos realmente? Veis que Brad Pitt hubiese sido un buen Skywalker. Nos enfrentamos a la singularidad. ¿Qué es la singularidad? Pues el momento en el cual las máquinas lleguen a hacer las cosas mejor que nosotros, mucho mejor que nosotros. Como os decía, la velocidad de aceleración de los sucesos, la velocidad de los sucesos va acelerando. Estamos hablando de la cuarta revolución industrial en la década de los 10, de los 20 de este siglo. ¿Qué va a pasar la década que viene? La singularidad es un tema en el cual ya no me voy a meter, pero bueno, será eso, cuando las máquinas superen a la capacidad humana. ¿Qué va a pasar en ese momento? Bueno, pues vosotros lo veréis y yo espero verlo. Soy Adolfo Sanz, trabajo en DXC, aquí en Santiago, con una empresa que tiene 100 personas ocupándose de aspectos como inteligencia artificial o inteligencia de negocio, y había pensado en poner una serie de referencias para, bueno, pues si queréis hacer redes neuronales, ahora con Python es relativamente sencillo y se pueden hacer redes neuronales que os ayuden a predecir partidos de baloncesto. El baloncesto, que es un juego que está lleno de estadísticas, es fácil entrenar la red neuronal y jugar con ella, pero en vez de poner la referencia, si a alguno interesa, que me escriba y lo comparto con ellos. No sé si tenéis alguna referencia, alguna pregunta. Si hay alguna pregunta, estaré encantado de resolverla. Moi ben, Adolfo, moitas gracias, moi interesante o relatorio. Sen duda, a inteligencia artificial xa forma parte das nosas vidas, non? E ao final, bueno, temos que adaptarnos e ser consecuentes ao cambio. E nada, mentres a xente do chat se anima a facer algunha pregunta, bueno, igual que outro día, algún último mensaxe ou recomendación, sobre todo, non, do que falabas, da importancia de formarse neste tipo de profesións que están ao día. Realmente ahora mismo hay muchísimas referencias en Internet. La ventaja que tenemos ahora mismo es que si tú buscas casi cualquiera de estas cosas que he ido mostrando hoy, son cosas que aparecen en Internet. Si no tenéis claro qué queréis hacer, bueno, pues aquí hay un campo de trabajo enorme. Nosotros en nuestra empresa estamos contratando gente constantemente para tareas de este tipo. Salí ayer un anuncio en prensa de que en InfoJobs la profesión de informático pues había crecido un 21% el año pasado. Realmente hay muchísimas posibilidades aquí, pero yo creo que el mensaje que debería dar hoy es que no solo a los científicos o a los técnicos nos va a afectar la inteligencia artificial.
Es un problema, es un cambio radical, es un cambio global para toda la sociedad. Y yo creo que deberíais pensar un poco de cara a qué queréis dedicaros en vuestra vida, si realmente vuestra profesión a la que la queréis dedicar es algo que cómo va a cambiar si hubiese una máquina que pudiese hacerla tan bien como lo haría la mejor persona que se dedica a eso ahora mismo. Entonces, es un tema que debe llevaros a reflexión, más allá lógicamente yo haría lo que te gusta hacer, ¿no? Lo que sabes hacer, lo que te gusta y lo que te va a satisfacer más en tu vida. Pero bueno, creo que no sobra una reflexión sobre cómo va a afectar a mí todo esto en los próximos años, porque es muy probable que mucha gente que ahora está estudiando una carrera, dentro de 15 o 20 o 25 años, tenga que pensar en otra carrera, algo que hacer en su vida, porque esas tareas las va a hacer una máquina más rápido, mejor y más barato. Entonces, bueno, dejando de lado toda la parte técnica, creo que hay una responsabilidad social, hay un impacto social enorme que debéis considerar. Bueno, sen duda, unha moi boa reflexión, sobre todo impactante, non, do futuro cercano que nos espera. Nada, grazas tamén ao equipo de XC por participar nesta iniciativa. Se nadie se anima a facer preguntas a través do chat, bueno, como ben comentaba Adolfo, na pantalla aparece o seu correo e, bueno, sentirvos libres de contestar e nada, sobre todo que contacte contigo para esa cuestión que lanzache, ¿no? Así que, sen máis, damos por rematada a sesión, agradecemos que cubran a enquisa de satisfacción que aparecera no chat e nada, moitas gracias pola atención e animamos vos a asistir ás seguintes sesións do Gallastec. Moitas grazas. Hasta luego.